Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal El Informático Ibero. En esta oportunidad les traigo un tutorial más sobre proyectos desarrollados en Android Studio. Bien, en los videos anteriores hemos visto CRUD con SQL en Android Studio, ¿no? Les invito a visitar el blog El Informático Ibero y revisar lo que son los proyectos desarrollados en Android Studio, ¿no? Tenemos una serie de proyectos que les puede interesar. Bien, en cuanto al proyectos que nos convoca el día de hoy, tenemos lo que es esta vista, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el edit text código, el edit text descripción, el edit text precio, ¿no? Si nosotros ingresamos esos tres valores y presionamos el botón guardar, nos tiene que guardar. También tenemos 5 botones: el btn guardar, el btn actualizar, el btn buscar por código, buscar por descripción y eliminar por código, ¿no? También tenemos un botón ver datos que nos tiene que abrir a una segunda actividad, ¿no? Bien, tenemos primero vamos a ver cómo se llaman los edit text. Por ejemplo, tenemos el edit text del código, ¿no? Por ejemplo, un momento, vamos a ponerlo esto. Ya, tenemos el edit text que se llama edit código. El hint que muestra es código, es de tipo number. Tenemos el precio y tenemos la descripción que es un texto, ¿no? Y también, ¿no?, que se llama el id edt descripción, edt precio, ¿no? Y también tenemos los botones que son guardar, buscar por código, buscar por descripción, buscar, eliminar por código y actualizar datos, ¿no? En cuanto al proyecto, al código, lo que primero que hacemos es creamos los objetos del tipo edit text llamado edt1, edt2, edt3, y en el onCreate lo que hacemos es referenciar esos objetos con sus ID de la vista, ¿no? A través del método findViewById, ¿no? Y r.id llamo a esos controles, ¿no? El primer método es el método guardar, pero para eso tenemos que crear otra clase que es el dbHelper, que extiende de SQLite OpenHelper, ¿no? Al extender nos va a mostrar un error porque se tiene que implementar el constructor, también el método onCreate o upgrade, ¿no? Y en el método onCreate lo que hacemos es llamamos al db.execute SQL, creamos la tabla, ¿no? Le damos los campos, el nombre de la tabla es artículos, los campos que va a tener es código, descripción, precio, ¿no? Ahí estaríamos creando lo que es la tabla, ¿no? Entonces en el método guardar lo que hacemos es creamos un objeto de dbHelper, ¿no? Y también creamos otro objeto del SQLite Database DB, le llamamos DB, y en el constructor del new dbHelper mandamos la base de datos que se va a llamar dbIbero y la versión que es 1, ¿no? Estaremos utilizando el constructor de la clase dbHelper. Y acá en este objeto db lo que llamo es a admin, que es la clase, y lo abro con getReadtableDatabase, ¿no? Así estaríamos abriendo la base de datos. Creamos lo que es el objeto string código, string descripción, string precio, y eso lo que va a almacenar es lo que capture de los objetos edt1, edt2, edt3, ¿no? Respectivamente, ¿no? Y luego insertamos, llamamos context value, le decimos dato es igual a new context values, y luego llamamos a datos.put código, le mandamos el código,
¿no? Tal como está la tabla, ¿no? Código, descripción, lo mandamos el precio, el objeto, la descripción, el precio, y llamamos db.insert, le decimos en la tabla artículos, lo mandamos los datos, ¿no? Y cerramos la base de datos, limpiamos las cajas de texto, mandamos un TOAS último si se ha guardado los datos, ¿no? Y mostramos el TOAS. Y después tenemos otro método que es buscar por código. Lo ponemos view porque en el on click lo vamos a enlazar. Y luego lo que hacemos es también le decimos que el nombre de la base de datos, abrimos la base de datos, capturamos el código que es edt1 y almacenamos en la variable código. Llamamos a cursor fila es igual a db_raw_query, lanzamos un select from artículos where código y le decimos que filtre por el código. Entonces llamamos fila.mover_to_first, si esto es verdadero, entonces que pinte, ¿no? A través de fila, que va a ser el descripción 1 y el precio que va a ser 2, porque comienza de 0, 1 y 2, ¿no? Y si esto es verdadero, mientras esto sea verdadero, lo va a filtrar. Si es falso, va a indicar un TOAS, no existe un registro con dicho código, ¿no? Luego cierra la base de datos y tenemos otro método que es eliminar lo mismo. Abrimos, declaramos lo que es el objeto de la dbHelper, le damos el nombre de la base de datos, abrimos la base de datos, capturamos el código, le inicializamos y creamos un objeto, una variable int, llamamos a db.delete, le damos el nombre de la tabla, indicamos el código y lo mandamos lo que es el código capturado, ¿no? en el where clause, ¿no? Cerramos la base de datos, limpiamos las cajas de texto y acá decimos si count es igual a 1, entonces que muestre se borró el registro con dicho código y mostramos. De lo contrario, si es igual a 0, no existe un registro con dicho código, ¿no? Si no tiene ningún. Entonces también tenemos buscar por descripción. Entonces lo mismo, le damos el nombre de la base de datos, la versión, abrimos la base de datos, capturamos el control del edit text que se escribe y lo almacenamos en descripción. Llamamos a cursor fila, hacemos un select, decimos descripción, where descripción y lo mandamos en descripción, ¿no? Entonces acá consultamos si es igual a verdadero, entonces que lo llene en los edit text, ¿no? Entonces si es falso, entonces que muestre no existe un registro con la descripción, ¿no? Cerramos la base de datos. Luego tenemos lo que es actualizar código por el código, ¿no? Y que hacemos es le damos la versión de la base de datos, el nombre, abrimos la base de datos, capturamos esos valores de los edit text y lo mismo que hacemos con llamamos a context value y pero acá db.update lo mandamos la tabla, los valores y le damos ver clause, código y código. Nos cerramos la base de datos, limpiamos lo que son las cajas de texto y consultamos si es count es igual a 1, que muestre un TOAS, de lo contrario que muestre otro TOAS. En ver datos lo que hacemos es levantar la segunda actividad llamado datalist.class y lanzamos esa actividad, ¿no? Entonces tendríamos en el on click lo que hacemos es enlazar cada uno de los métodos, ¿no? Por ejemplo, buscar descripción, eliminar, ¿no? Eliminar código, actualizar, ¿no? Actualizar. Bien, y en la segunda actividad
lo que hacemos es, en la segunda actividad lo que hacemos es, creamos una segunda actividad llamada empty activity y nos tiene que crear así, ¿no? En la segunda actividad lo que hacemos es agregar un table layout, ¿no? Un table layout. Este table layout tiene el nombre tb layout y tiene un table row que tienen los textos de los títulos, ¿no? Por ejemplo, va a mostrar que es el código, descripción y el precio, ¿no? Esos serían los títulos de la tabla, ¿no? Esos serían los títulos de la tabla, ¿no? Con eso tendríamos lo que es el título de la tabla. Y ahora tenemos que crear un resource XML. Para eso tenemos que dar new y le damos Android resource file, ¿no? Entonces nos va a crear de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es tener un table row. Este table row tiene que tener 3 text view, ¿no? Tiene que tener 3 text view. Ya tiene que tener 3 text view llamado con su ID tb código, con su ID tb descripción, tb precio, ¿no? Entonces con eso ahí se va a cargar lo que es la data de la base de datos, ¿no? Entonces ahí se va a cargar la data, ¿no? Entonces en la segunda actividad, en la clase Java, lo que hacemos es creamos un objeto de tipo table layout llamado tabla. Esto le damos el título de la actividad, ¿no? Le damos el título de la actividad y luego llamamos a tabla, referenciamos a través del ID, llamamos a cargar datos, ¿no? Creamos este método, lo indicamos el nombre de la base de datos, la versión, abrimos la base de datos para escritura, llamamos a cursor fila y a través de db.rawQuery mandamos un select y le indicamos que mueva la primera fila, ¿no? Y acá le llamamos si fila es igual a afterlast, lo niega, ¿no? Si es falso, entonces entonces que muestre, ¿no? Creamos un objeto de vista llamado layout, llamamos a layout inflate from dix el contexto, llamamos inflate r punto, llamamos al recurso que sería el nombre, ¿no? Item data.xml, ¿no? Decimos null false y acá capturamos a través del layout, ¿no? Del objeto layout punto find view by id y lo capturamos a tb código, tb descripción y tb precio, ¿no? Y almacenamos en cada uno de los text view, ¿no? Almacenamos con su id a través del text view y luego capturamos ese código y lo pintamos. Si fila, llamamos fila.get string, le decimos que 0, que eso va a ser el 0, que va a ser el código, y el 1 que va a ser descripción del select, y el 2 que va a ser precio, ¿no? Con eso tendríamos ya y hasta ahí tendríamos lo que es la consulta, y acá estaríamos agregando ese layout a la tabla, ¿no? Esa vista a la tabla, y movemos el cursor a la siguiente línea, ¿no? Entonces con eso tendríamos ya cargado lo que es los datos y también la vista en el table layout. Y ahora para agregar jerarquía tenemos que ir al Android Manifest y agregamos estas líneas, ¿no? Parent name activity name, indicamos que es la clase principal my activity y le indicamos esto y estas líneas, ¿no?
Con eso nos estaría sirviendo para que se active esta flechita, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos ya todo el proyecto implementado. Si desplegamos el proyecto, entonces escribimos un código, por ejemplo, 1410, ¿no? Una descripción de un producto, por ejemplo, menta, el precio del producto, que va a ser 1.30, guardamos, nos indica datos guardados, ¿no? Si vemos datos, nos indica los datos, y si vamos a consultar por su código, nos indica, ¿no? Y si modificamos en esta oportunidad va a ser mentol, actualizamos, entonces se va a actualizar, ¿no? Se actualiza ese producto. Si busco un mentol y lo doy buscar por descripción, nos tiene que cargar esos datos, ¿no? Entonces, si elimino, entonces me indica se borró dicho registro. Nos vamos a ver el registro y entonces está en blanco, ¿no? Si guardo otro producto, por ejemplo hilo, y lo pongo 15 de su precio, guardo y ahí está el producto. Y si busco, por ejemplo, con minúscula, por ejemplo busco con minúscula, o si no busco con otro nombre, me dice que no existe.